A todos ustedes. Les pido de favor que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Y téngala ahí, vamos a ver la introducción. Hoy nos corresponde estudiar de los versículos 11 a 14. Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Voy a pedir por favor si me ponen la primer lámina y ahorita van a escuchar ustedes un audio, así es que no se espanten, ¿ok? Ahí pues no sé si puedan bajar tantito el proyector porque no se ve la lámina y la luz. Espero que ahí se alcance a ver bien, un poco mejor. Gracias. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar se conoce como el toque de Diana. Un hombre a quien yo le hablé de Cristo es soldado y me contacté con él para que me diera toda la información técnica y darles lo más cercano a lo actual. Y bueno, este hermano en Cristo, ahora, Armando, él es soldado y él me dice que todos los días a las 5 de la mañana en punto suena el toque de Diana. Y ellos tienen 10 minutos para levantarse, despertarse, arreglarse ellos, tender su cama y presentarse al pase de lista. Todos los días, sábados, domingos, días festivos, Navidad, todo el tiempo que están ahí, lo tienen que hacer de una manera disciplinada. No hay opción de que alguien diga, ay, tengo mucho sueño, anoche me desvelé, anoche estuve en mi casa y estuve con la familia. No, todos los días, mientras estén ellos ahí en su cuartel, tienen que hacerlo. No hay opción. No cabe duda que la vida en el ejército es una vida disciplinada. No hay más tiempo para dormir otro ratito, no hay más tiempo para perder, no hay más tiempo para hacer absolutamente nada más que cumplir con la disciplina, con todas y cada una de las tareas que les han sido asignadas. A diferencia del ejército, la vida cristiana para muchos de los hijos de Dios es totalmente opuesta. Algunos piensan que la vida cristiana pues hay que tomarla así, ¿verdad? Extremadamente relajada. Piensan que hay tiempo, ¿verdad? Para todo, para muchas cosas, que hay tiempo para perderse, que hay tiempo para dormirme un poco más, que hay tiempo, ¿verdad? Para no tender mi cama y hacerlo después, que hay tiempo para predicar el evangelio después, que hay tiempo para discipularme después, y pensamos que hay mucho tiempo. La verdad de las cosas, queridos hermanos, es que no es así. No tenemos todo el tiempo que nosotros quisiéramos tener. Y de eso es de lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy, porque eso es lo que enseña Dios en su palabra. Ya tienen su pasaje, Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Leámoslo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne. Hermanos, el título de este mensaje es Vístete del Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje nosotros encontramos tres exhortaciones para el creyente verdadero en cuanto a su santidad progresiva
que tiene que estar creciendo día con día, y el abandonar el pecado, que tiene que ser algo continuo. El mensaje está dividido en tres partes. La primera de estas partes es de los versículos 11 a 12a, ¿ok? Y dice así Dios en su palabra: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Aquí en esta fracción de la escritura encontramos cuatro exhortaciones, cuatro ideas, pero todas esas ideas tienen o no se refieren a lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la idea de estas cuatro primeras frases? Ya es la hora, está más cerca de nosotros la salvación, la noche está avanzada, se acerca el día. Todo esto hace referencia a que como cristianos nosotros tenemos que estar siempre despiertos, siempre alertas. Tenemos que dejar los pecados con los cuales estamos luchando y batallando, porque hay una urgencia de que ya no hay más tiempo, de que ya no tenemos, como a veces creemos, una vida por delante. Hermanos, un escritor y conferencista, maestro de nosotros en el seminario, Evis Carballosa, decía una frase: la vida es muy corta y la eternidad es muy, muy, muy larga. Y así es, nuestra vida es demasiado corta, hermanos. Nuestra vida es demasiado corta para perderlas en cosas que no son importantes, para perderlas en cosas que no son trascendentes, para perderlas en cosas que se van a quedar aquí, cosas que no van a pasar con nosotros a la eternidad. El tiempo de escuchar la palabra de Dios y obedecerla es ahora. No es algo que podamos dejar para más adelante. No hay tiempo para la apatía, no hay tiempo para ser complacientes o condescendientes con nosotros mismos. No. Cuando Pablo escribió esta exhortación, allá en Romanos, en los años 50 de este primer siglo, es decir, hace aproximadamente 1950 años, la exhortación tiene un sentido de urgencia. Imagínense ahora, 1950 años después, el sentido de urgencia es más grande. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está cada día más cerca de regresar. La urgencia que nosotros debemos de sentir por obedecer la palabra de Dios, por vivir una vida santa, por hacer lo que Dios manda, tiene que ser mucha. La palabra que aquí se traduce como tiempo, dice conociendo el tiempo. Es una palabra que ya les he explicado en algunas otras veces. Esta palabra no es la palabra cronos, que es así como de cronometrar o medir el tiempo. No, sino es la palabra kairos. Y esta palabra kairos quiere decir era, oportunidad. Y eso es de lo que está hablando. Que nosotros como cristianos conocemos, debemos de conocer esto, que ahorita estamos viviendo bajo el tiempo, bajo la era, el tiempo de la oportunidad. Esto se conoce como el tiempo de la gracia. Estamos viviendo ahorita en la gracia, hermanos, pero esta gracia, día con día, se está terminando. Cada vez está más cerca el regreso del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos tenemos que estar bien conscientes de eso, de que el Señor Jesucristo va a regresar y vamos a estar frente a Él. ¿Y qué le vamos a decir? Cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿qué le vamos a decir? Señor, nunca pude vencer este pecado. Señor, nunca le prediqué a alguien, porque hay cristianos que jamás le han predicado a nadie del Evangelio. Nunca le prediqué a nadie del Evangelio. Nunca gané a una persona para Cristo. ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué le voy a decir yo? Muchos creyentes viven, ¿verdad?, en una especie de adormilamiento espiritual. Igual que mucha gente que no conoce la palabra, piensan, ¿verdad?, que esta vida, pues es lo mejor que vamos a tener.
Y la verdad de las cosas es que no es así. Lo mejor de que nosotros podemos tener en esta vida es haber sido conocidos por Dios, el que Él nos haya perdonado nuestros pecados, el que Él nos haya conocido como uno de sus hijos. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. No hay ninguna otra cosa que sea más importante y de importancia radical en la vida de una persona que ser conocido por Dios. Eso es lo más importante. Como cristianos no podemos ignorar que el regreso del Señor Jesucristo está muy pronto. Cuando lleguemos y platiquemos, hablando de temas escatológicos, es decir, de las cosas, de los eventos que están por venir, varias personas que estudiamos la Biblia pensamos que probablemente la siguiente generación sea la última generación y después de eso venga el regreso del Señor Jesucristo. O sea que el regreso está pronto. Evidentemente, nosotros no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Así dice la palabra. Porque el día y de la hora, ¿quién? ¿Quién lo sabe? Nadie. Solamente Dios que está en los cielos. Ni los ángeles saben cuándo será. Pero nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana precisamente a la luz de ese evento futuro. ¿Sí? Tenemos que vivir, el futuro tiene que determinar cómo yo vivo ahora. Hay mucha gente que se esfuerza, y mucho, por cierto, en su presente, en las cosas que están aquí. Voy a trabajar para tener mucho, ¿verdad? Para tener más coches, más casas, más dinero, más esto, más lo otro. Ta, 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 ta. Trabajan mucho en el presente para lo que es el futuro. Nosotros como cristianos no tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que pensar de esta manera. El futuro que nos espera con Jesucristo es un futuro glorioso, es un futuro excelente. Y de acuerdo a ese futuro, nosotros tenemos que vivir y trabajar aquí. Evidentemente tenemos que hacer las cosas. Todos tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer los deberes de la casa, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Pero hermanos, lo principal es el futuro que nos espera. Eso es lo más importante. Pon en tu mente ese futuro. Pon en tu mente ese momento cuando tú y yo estemos cara a cara con el Señor Jesucristo. ¿Qué palabras vamos a escuchar de él? La Escritura dice, ¿verdad?, que Él no nos va a correr del cielo, no nos va a echar de una patada, porque precisamente Él murió por nosotros. Pero dice la Escritura que podríamos irnos alejados de su presencia por no haber sido los cristianos que Él quería que fuéramos, por no haber obedecido a Dios, por no haber cubierto satisfactoriamente el llamado a servirle que todos los cristianos tenemos. Porque todos los cristianos, queridos hermanos, tenemos un llamado para servir a Dios. No solamente los pastores, ni los misioneros, ni los diáconos, ni los maestros, no. Todos los cristianos tenemos un llamado para servir a Dios. Todos, todos sin excepción. Lo que pasa es que muchos de nosotros ni siquiera le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el servicio específico que tú tienes para mi vida? Pero hermanos, todos tenemos un llamado para servir a Dios. En el reino de Dios no hay cristianos de vacaciones, no hay cristianos becados, no hay cristianos jubilados. Todos tenemos que servir a Dios, todos tenemos que trabajar para la misma causa, la causa del reino de Dios. Con estas 4 frases, Pablo parece que estaba gritando a los cristianos de Roma, despierten, ¿verdad? Dense cuenta, ya no hay tiempo más para que vivamos una vida que no corresponde a la urgencia de Dios. Déjenme decirles que cuando nosotros estamos en estado de sueño, estamos en un estado inactivo, no tenemos conciencia y tenemos una poca o nula respuesta ante los acontecimientos que puedan ocurrir mientras estamos dormidos. O sea, estamos a merced de lo que venga. Y hay gente, sí, hay cristianos que piensan pues que así estamos, ¿eh? Que no nos damos cuenta que estamos inmersos en una situación ahorita, porque nuestra situación, queridos hermanos, es una situación de batalla. Todos estamos aquí en este mundo no es nuestro hogar. Este mundo, por más que lo cuidemos, por más que lo procuremos, este mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Ese es nuestro verdadero hogar.
Aquí, ahorita estamos bajo el dominio ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. Así dice la Escritura, ¿no? El príncipe de este mundo es el quien está aquí dirigiendo todas las cosas. Nosotros estamos en terreno enemigo. No estamos en el cielo, hermanos, que es nuestro verdadero hogar. Estamos en terreno enemigo. Y a veces estamos pensando que aquí está todo dar las cosas. No, hermanos, estamos en terreno enemigo. Y máxime cuando nosotros pecamos, porque el pecado también es nuestro enemigo. No solamente Satanás es nuestro enemigo, también el pecado es nuestro enemigo. Y a veces estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Es decir, nos levantamos, estamos en pecado. Estamos en mediodía, estamos en pecado. En la noche donde dormimos, estamos pecando. Entonces, hermanos, a veces estamos viviendo y durmiendo con el enemigo. Este mundo, hermanos, ¿sí? Es un mundo que es hostil para el evangelio. No solamente allá en los países no alcanzados hay hostilidad contra los cristianos, aquí también. A lo mejor tú no lo sabes, ¿sí? Pero hay gente hostil. Un hermano mío en la fe, de ustedes obviamente también, pues él vive en un departamento y en el departamento dice que las cosas iban muy bien hasta que llegaron unos vecinos. Y esos vecinos son santeros. Dicen que empezaron ahí, toda la tranquilidad que había ahí se acabó. Así, de la noche a la mañana se acabó. Empezaron a hacer sus rituales, empezaron a oler muchas cosas, empezaron todo lo que hacen los santeros. Sacrificar animales, etcétera. Y lo más grave, un asesinato en esa. Pared con pared. Hermanos, estamos, a lo mejor nosotros como cristianos no nos damos cuenta, pero Satanás, este mundo, quieren influenciarnos, quieren hacernos, nos están guerreando, nos están atacando de muchas y de diferentes maneras. La educación de los hijos, ¿sí? Ahorita toda la educación que hay, yo creo que este video no lo vamos a subir a YouTube, pero toda la educación que hay, hermanos, es pura ideología de género. Quieren acabar con la identidad de hombre y de mujer de los niños. Y la gran mayoría de cristianos parece que no se dan cuenta. Ustedes vean en la televisión, vean en los medios la gran violencia que hay, la gran inseguridad, todo eso. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar, este mundo estamos nosotros viviendo todos los días, solo por la gracia de Dios es que estamos vivos. Y tenemos que estar conscientes de ello. No podemos pensar, ¿verdad?, que aquí estamos en el paraíso. No, el único paraíso es el que vamos a estar allá en el cielo con Dios. Y tenemos que estar conscientes de ellos. Tenemos que aprender a vivir con fe. Y no quiero espantar a nadie, hermanos. No sé, yo no vengo a espantar aquí a nadie. Pero es una realidad que estamos viviendo ahorita. En cualquier área que tú le veas, en la economía está mal, la educación está mal y no va a ir para mejor. Yo se los he dicho y se los dije en una predicación anterior. La famosa frase de Barack Obama en el 2012 cuando ganó las elecciones de los Estados Unidos, cuando él le dijo a todo el mundo y a los ciudadanos principalmente de Estados Unidos que lo mejor está por venir, no es cierto. Lo peor está por venir en cuanto a este mundo. ¿Sí me explicó? Ahorita lo que va a venir más adelante, ¿qué es? La gran tribulación. O sea, no va a venir lo mejor para este mundo, viene lo peor. Obviamente nosotros ya no vamos a estar, ¿verdad? Todos los cristianos, ¿verdad? Ya no vamos a estar, ya no vamos a pasar todo eso. Pero para el resto de las personas que no son cristianas, ellos sí van a estar aquí sufriendo. Entonces, lo mejor no está por venir. Entonces, hermanos, esa es la gran urgencia que Pablo quiere que nosotros entendamos. Cristianos, no podemos seguir dormidos, no podemos seguir pensando y viviendo como si nada pasara. En Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16, Pablo también exhortó a los creyentes de Éfeso al decirles: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Evidentemente no estaba hablando de muertos espirituales, estaba hablando de los cristianos de Éfeso, ¿eh? Que se despierten, que ya no es tiempo de dormir, que la luz de Cristo te ilumine. Acuérdense que el Señor Jesucristo él mismo dijo que él era ¿qué? La luz. La luz es Jesucristo. Por medio de la luz nosotros conocemos toda la verdad. ¿Okay? Entonces, aquí algo bien importante es que cuando Pablo dice aquí que ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos, no se refiere a que nosotros ahorita seamos medio salvados, o no se refiere ahorita a que estamos en camino a la salvación, no, se refiere a la santidad progresiva, ¿ok? Se refiere a que en la salvación, que tiene varias etapas y que nosotros la dividimos para poderla comprender, la última etapa de nuestra salvación se llama glorificación.
Es decir, cuando ya tengamos un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo que ya no va a pecar, un cuerpo diferente. Esa es la última etapa de la salvación. Y obviamente eso, ¿cuándo se va a recibir? Bueno, cuando estemos en el cielo en la presencia de Dios, ahí vamos a tener ese nuevo cuerpo glorificado. Entonces, Pablo es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En este versículo, que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero se refiere a eso. Hay personas que malinterpretan esta parte de este versículo y piensan, ¿ya ves? ¿Cómo no puede ser totalmente salvo aquí en la tierra? No, sí, somos totalmente salvos. Los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, que nadie te mueva de creer lo que dice la santa palabra. ¿Okay? Ahora, en el versículo 12, al decir Pablo, la noche está avanzada, habla de algo muy importante. El pecado, el mundo, siempre se ha tipificado en la Biblia como las tinieblas, como la noche. Por ejemplo, cuando Jesucristo hablaba, los hijos de luz se refiere a sus seguidores, los hijos de las tinieblas de la noche, de los inconversos, de los incrédulos. Entonces, aquí en este caso, cuando dice que la noche está avanzada, quiere decir que el pecado, la depravación que hay en este mundo, dice, está avanzada. Imagínense, ese era el pensamiento de Pablo hace 1950 años, que el pecado estaba avanzado, ¿sí? Que había pecado por todas partes. Eso es lo que quiere decir esa frase. ¿Cómo será entonces si Pablo hoy estuviera aquí con nosotros? ¿No? ¿Mandé? Exacto. Hoy en día estamos viviendo como en los tiempos de Noé. El pecado, hermanos, ha ido crece y seguirá creciendo. No, no se va a corregir, no se va a mejorar. No, lo único que va a poder cambiar todo eso es que los cristianos prediquemos el evangelio, que cada vez más personas conozcan al verdadero y al único Señor y Salvador de este mundo, que es Jesucristo. Él es lo único que puede transformar el alma de las personas. ¿Sí? No es porque los manden a cursos en sus empresas, no es porque vayan a las mejores universidades, no es porque vayan a cualquier grupo de autoayuda, no. Lo único que realmente transforma el alma de una persona es el evangelio. Eso es lo único. ¿Sí? Y tristemente es lo único que no le decimos a la gente. No me levanten la mano. Pero yo les quisiera preguntar, ¿cuántos le hemos predicado el evangelio? ¿A cuántas personas en el último mes? Yo les aseguro que muchos no alzaríamos la mano. En el último año, seguro que habrá personas que no alzarían la mano. Y la respuesta ni siquiera la tienen que dar porque es muy sencillo. Si hubiéramos predicado el evangelio, tendrías una persona a tu lado. Tendrías un discípulo o una persona. Hermanos, no podemos dejar de hacer lo más importante en nuestra vida, que es predicar el evangelio. Después de edificarnos nosotros mismos, después de vivir una vida santa, tenemos que predicar el evangelio. Y es a lo que, de las cosas, a lo último que le dedicamos tiempo a los cristianos, esa es la oración. Lo segundo último a lo que le dedicamos el tiempo es a predicar el evangelio. Hermanos, tenemos que hacerlo. El sentido de Pablo es urgente. Y si fue urgente en aquel tiempo, hoy lo es más. Hoy es mucho más la urgencia de predicar el evangelio porque sabemos que el día del Señor está cerca. El regreso del Señor Jesucristo está cerca. A veces vivimos sin conocer estas cosas que son básicas. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 8. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, la segunda venida de juicio, a diferencia de la primera, es de un contraste radical, totalmente. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino por su gracia para morir por nosotros, ser el sacrificio para que Dios nos pudiese perdonar y nos pudiéramos salvar. En la segunda venida Él va a venir, pero va a venir con juicio. Para todas aquellas personas inconversas, para todas aquellas personas que no han creído en Él, que han desechado el Evangelio. Y tenemos que estar conscientes. ¿A ti te gustaría que tu mamá, que tu hermano, que tu esposa, que tu hijo vivieran la tribulación y después la condenación eterna? Por supuesto que no. Claro que no, nadie queremos eso. Entonces, si no queremos eso, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles el evangelio, orar por ellos, pero orar, ¿verdad? Y no solamente orar, ayunar, mostrar todas nuestras plegarias, mostrar todo el dolor que sentimos por cuanto ellos no conocen aún el evangelio, por cuanto aún no han experimentado el perdón de sus pecados. Hermanos, necesitamos hacerlo. No tenemos que ser egoístas en cuanto a la gran bendición que Dios nos ha dado en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que compartirla. En el segundo punto, que está en los versículos 12b a 13, encontramos que la segunda exhortación. La primera exhortación de Pablo es: levántate, ya es hora de levantarte. La segunda exhortación es: desechemos las obras de las tinieblas. Versículos 12b a 13. Dice Dios en su palabra: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En estos versículos representan una imagen, ¿sí?, de alguien que vive con un uniforme que no está honrando. Imagínate tú, por un momento, que tú eres un jugador de fútbol. Imagínate que eres, pues yo no sé a quién le vayan a ustedes, ¿no? Yo particularmente no le voy a ninguno, pero ahí me simpatizan un poco los Pumas, etc. Pero imagínate que el mejor jugador de tu equipo favorito, de un día para otro le dicen: tú ya no vas a ser de este equipo, te vamos a cambiar a este otro. Y en ese otro equipo, ese jugador de tu equipo favorito, que era la insignia, que era el que dirigía, que era el más entusiasta y que jugaba, ¿verdad?, y como dicen vulgarmente, se la rifaba por el equipo y tal, ¿no? Hasta los hizo campeón. Se va al otro equipo, pero él está a disgusto. Se va a poner el uniforme del otro equipo, va a jugar para el otro equipo, ¿verdad? Pero su desempeño no va a ser el mismo que tenía con su primer equipo. No está honrando su uniforme. A veces así pasa con los cristianos. Nosotros ya hemos sido declarados santos por Dios. Estamos en el equipo del Señor Jesucristo. Estamos en el equipo ganador. Ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Pero a veces vivimos, ¿sí?, sin estar viviendo de una manera sacrificial, sin estar viviendo de una manera santa, sin estar honrando, ¿verdad?, el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios obviamente no quiere eso. Dios quiere que nosotros desechemos las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, ¿qué representan? El pecado. ¿Sí? El pecado. Lo que está diciendo Pablo en pocas palabras es aquí: desecha el pecado.
Todos los pecados que cometías antes de ser cristiano y aún los pecados que puedes cometer como cristiano, deséchalos. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y el contraste que dice Pablo, vístete, ¿verdad? Utiliza las armas de la luz. ¿Okay? Las armas de la luz, ¿cuáles son? Bueno, nosotros ya pasamos por ese pasaje y ustedes también. Las armas de la luz nosotros las encontramos en Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 6 al 14. ¿Cuáles son las armas de la luz? La armadura de Dios, ¿verdad? Que es el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, etcétera. Pero algunas de esas que les acabo de mencionar son armas de defensa, ¿okay? Pero también hay armas de ataque. Y el arma principal de ataque, ¿cuál es? La palabra de Dios. O sea, esta es nuestra principal arma para atacar el pecado que nosotros tenemos en nosotros y el pecado de las demás personas, la palabra de Dios. Y también tenemos otra arma, que es la que menos utilizamos los cristianos, la oración. La oración es el arma que menos utilizamos los cristianos. Y ahí está. Ahí está en nuestra arma. Es un arma poderosa. Una de las armas que más se utilizan ahorita en el ejército y por los grupos criminales son las AK-47, ¿no? Que son fáciles de cargar, hasta los niños aprenden bien fácil a utilizarlas. Hermanos, la oración es el arma más poderosa, ¿sí?, que tenemos los cristianos y no la utilizamos. Ahí la tenemos guardada, ¿sí? No hacemos uso de ella. A veces pues, nada más la utilizamos cuando vamos a comer, ¿va? 2 o 3 veces al día. Y si estás en ayuno, pues ya no la usas. No, hermanos, tenemos que aprender a utilizar todas las armas que nos ha dado el Señor. Y ahí ustedes las tienen descritas y ya platicamos de ellas, ¿verdad? En el momento adecuado cuando estudiamos Efesios, pero ahí están. Ahora, recordemos nosotros, hermanos, que estamos siempre bajo ataque. Los cristianos estamos bajo ataque. No estamos en territorio seguro. Aunque usted esté en su casa, no es un territorio seguro. Nuestro único territorio seguro se llama cielo. ¿Nada más? Y en este mundo no importa que usted en su casa le ponga mucha seguridad, que tenga cámaras, ¿verdad? Que tenga botones de pánico para que si pasa algo le apriete y venga inmediatamente la policía a su casa, o que contrate un vigilante, ¿verdad? Ahí a la entrada de la privada para que los cuide. No hay lugar seguro aquí. Espiritualmente nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Ese es el único lugar seguro para nosotros. No es aquí, hermano. No es aquí en este lugar donde usted va a estar seguro. El único lugar seguro va a ser allá en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios, y aquí en la tierra las manos de Jesucristo cuando nosotros estamos viviendo cerquita de Él, cuando nosotros estamos viviendo todos los días cerca del Señor, cuando nosotros no estamos viviendo alejados, ¿verdad?, de Él por pecado, por cosas vergonzosas que hemos hecho. Ahora, aquí Pablo, en la segunda parte del versículo 13, después dice lo siguiente: andemos como de día, ¿okay?, honestamente. Vivir honestamente quiere decir de una manera congruente. El Señor Jesucristo nos ha vestido cuando Dios nos declaró justos después de haber entendido el Evangelio, después de haberle pedido perdón a Dios. Simbólicamente nos vistió de lino blanco, ¿verdad? De lino fino. Unas vestiduras nuevecitas, preciosas, para todos los que hemos entendido el Evangelio. Cuando Pablo dice que tenemos que vivir honestamente, quiere decir que tenemos que vivir honrando esas vestiduras. En otras palabras, tenemos que honrar a Dios viviendo honestamente, viviendo de una manera santa como el Señor Jesucristo. Ese es nuestro estándar. Vivir de una manera santa como vivió el Señor Jesucristo. Todos nosotros ya sabemos lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, ¿ah? Que Él vivió, que jamás cometió un pecado, ni hubo engaño en su boca. Nunca dijo una palabra en doble sentido. Nunca le contó un chiste rojo, blanco o morado a los apóstoles, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pues nosotros tampoco lo tenemos que hacer.
Nunca se fue el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a embriagarse. Nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Nunca fue deshonesto en los negocios. Nosotros no tenemos que ser deshonestos en los negocios. El Señor Jesucristo dice ahí que no dijo mentiras. Nosotros no tenemos que decir mentiras. Eso es vivir de una manera honesta, de acuerdo a lo que enseña este versículo. Pero en la segunda parte del versículo 13, Pablo regresa nuevamente y hace un contraste. ¿Qué dice en el contraste en el versículo 13? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias lascivas, no en contiendas y envidia. Aquí en esta parte del versículo 13, Pablo menciona algunos de los pecados más típicos que los cristianos en Roma podían cometer. Aquí, por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, Pablo, que no andemos en glotonerías, esa palabra glotonería, ahora nosotros la tenemos como un significado limitado en nuestros diccionarios, ¿verdad? Y pensamos que una persona glotona es alguien que nada más come mucho. Así, y está bien, ese es el uso actual. Pero la palabra que se traduce aquí como glotonería incluía varias cosas. Esa palabra incluía no solamente comer mucho, sino que era una palabra que se utilizaba cuando, por ejemplo, los soldados ganaban una batalla o una guerra. Entonces, cuando los soldados ganaban una batalla o una guerra, pues al momento de festejar, que todos estaban muy contentos, ¿qué hacían normalmente? Se embriagaban, ¿sí? Tenían muchas relaciones ilícitas, obviamente pues había comida, ¿verdad? Comían en exceso, hacían una serie de desmanes y destrozos, todo en exceso. Y esa es la palabra que dice, se traducen únicamente aquí como glotonerías. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es que nosotros no tenemos que vivir nuestra vida cristiana en ningún tipo de excesos. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir Pablo. No solamente no comer, ¿verdad?, sino que no tenemos que vivir en excesos y principalmente de corte sexual. ¿Okay? En ningún exceso y principalmente de corte sexual. ¿Okay? Pablo también dice ahí, ¿verdad?, que tenemos que dejar varias otras cosas, no en lujurias, ¿verdad? Es decir, nada de pensamientos excesivos en cuanto a tener sexo con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. ¿Okay? Nada de adulterios, nada de fornicación. Después dice, no en contiendas y envidias. No en contiendas, es en pleitos. Los cristianos debiésemos ser conocidos como personas de paz, como personas tranquilas. Pero si yo como cristiano soy conocido como el peleonero, como el que voy a todas, ¿verdad?, como dicen por ahí vulgarmente, pues ya estoy en un problemas, ¿no? No, tenemos que ser conocidos como gente tranquila, como gente de paz, como gente mansa, pero no mensa, ¿ok? Ahí sí hay una gran diferencia. Tenemos que estar siempre viviendo de esa manera, ¿ok? Las envidias, ¿qué son las envidias? Bueno, las envidias es desear de manera incorrecta los bienes, las relaciones de otras personas. Eso es la envidia, simplemente. Dice Pablo, las envidias siempre van a generar pleitos y contiendas. Entonces, todo eso tenemos que dejarlo. Y por cierto, todos estos pecados están tipificados uno por uno y la lista es más grande en Gálatas. En Gálatas capítulo 5 de los versículos 19 a 21, ¿qué nos dice? Y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Y ahí vienen estas más otras. Entonces, lo que está diciendo Pablo en esta segunda exhortación, a manera de resumen es, hermanos, nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar toda clase de pecado. Eso es lo que quiere decir. Y en tercer lugar, la tercera exhortación que hace Pablo está en el versículo 14, que tenemos que vestirnos como Jesucristo. Dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, hermanos, no es otra cosa más que el que nosotros estemos todos los días trabajando para nuestra santidad progresiva. Es decir, orar, leer, discipularnos, predicar el evangelio, ayunar y todas y cada una de las diferentes virtudes y disciplinas cristianas, tenemos que ir creciendo en nuestra vida. Hermanos, la madurez espiritual no llega por el paso del tiempo. Hay cristianos que piensan que son muy maduros, ¿verdad?, porque ya tienen 5, 10, 15, 20 o más años en el evangelio, y al momento que llega la prueba, el problema, la circunstancia, la dificultad,
no pasan la prueba. La madurez no es por la edad, hermanos. La madurez es una combinación de conocer la Biblia, conocer los principios prácticos, aplicarlos a nuestra vida. Evidentemente vamos a fallar en algunas ocasiones, pero tenemos que aprender. Y después de que nosotros aprendemos, cuando Dios nos va a poner la misma prueba, lo vamos a hacer bien. Y vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. Pero hermanos, tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que esforzarnos día con día. Si los cristianos le pusiéramos el mismo empeño a las cosas de Dios, a crecer en nuestra propia santidad y nuestra propia madurez espiritual, así como le ponemos, ¿verdad?, a otras cosas en la vida, seremos unos cristianazos. Si así como le ponemos empeño al trabajo, le pusiéramos empeño a nuestro propio bienestar espiritual, habría aquí puros Pablos, puros Pedros, ¿no? A veces le ponemos mucho empeño a las cosas que se van a acabar. Le ponemos mucho empeño, mucha atención, muchos recursos a las cosas que aquí se van a quedar. Y a lo que es más importante, no le ponemos ni empeño, ni tiempo, ni recursos. Esta frase, vístete del Señor Jesucristo, es la frase clave de los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, que son los que estamos estudiando. Así es que usted márquela, subráyela. Habla todos estos capítulos, hablan todas las exhortaciones que ya vimos desde los mensajes pasados, más estas que estamos viendo, todas tienen la misma intención. Vestirte del Señor Jesucristo quiere decir, vive de una manera congruente, vive de una manera santa, porque eso es lo que necesitas vivir, porque si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que andar, como dice la palabra, como Jesús anduvo. Eso es lo que, tan sencillo así es. Vestirte del Señor Jesucristo no es otra cosa más que buscar todos los días nuestra propia santidad progresiva. Todos los días. Hermanos, esto no se acaba aquí, no se acaba cuando tú te duermes en la noche y te despiertas al otro día. No, esto es, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará para el día de ¿cuándo? De Jesucristo. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual es todos los días, de aquí hasta que Dios te llame a su presencia, o de aquí a que venga el Señor Jesucristo, o de aquí a que nos arrebate, ¿verdad? Eso es lo que va a durar. Pero mientras ese tiempo llega, tú tienes que estar trabajando todos los días en tu santidad progresiva. No hay un cristiano que sea tan santo que no pueda ser un poco más santo. No hay un cristiano que ore tanto que no pueda orar un poquito más. Yo cuando conozco las biografías de los grandes hombres de Dios, créeme que a veces me avergüenzo, hermanos, se los digo con toda sinceridad. Spurgeon, cuando él predicaba en su sótano, tenía decenas de personas orando por él. George Mueller, y eso yo lo aprendí de él, en todo su ministerio jamás pidió un peso a nadie. Y Dios le dio por más de 3 décadas cómo alimentar a más de 10,000 huérfanos. Si nosotros nos quejamos porque no tenemos para comer, para darle a nuestra familia, imagínense, George Mueller tenía más de 10,000 huérfanos y diario comían. ¿Y a quién le pidió? ¿Cuándo hizo una campaña? ¿Cuándo le dijo a nadie? ¿Nada? Solo oraba. Nosotros como familia aprendimos eso hace muchos años de él. Y esa es la marca de un verdadero pastor. Y esa es la marca de un verdadero misionero. Un pastor o un misionero nunca le tenemos que pedir dinero a nadie. Nunca. Tenemos que orar a Dios y Él no lo va a dar. Y Él ha sido fiel y lo va a seguir siendo toda la vida. Y todos los cristianos tenemos que hacer así. Dios es nuestro Padre. Él nos da. Nunca nos rebajemos a menos de creerle a Dios.
Cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida como cristianos, lo normal es que nosotros se vaya formando el carácter de Jesucristo poco a poco, con calma, con paciencia, pero nunca detenidos, nunca. Lo importante es ir avanzando. Cada quien avanza a su propio ritmo, pero lo importante es avanzar. Lo importante es no estancarse. Lo importante es que no te detengas, que sigas creciendo, que sigas avanzando. La última parte del verso 14 dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Okay? Esta palabra proveer para los deseos de la carne y particularmente proveer tiene que ver con la idea de que yo algo hago, pero que algo que yo ya planeé, algo que yo ya concebí y luego lo voy a ejecutar. Y esto me hace mucho recordar lo que dice Santiago, ¿verdad? En Santiago, ahí se nos dice cómo es el origen del pecado. En Santiago capítulo 1, versículos 15 y 14 y 15. Vayan conmigo, por favor. Porque esto es bien importante que todos los cristianos lo sepamos. ¿Cómo se gesta el pecado dentro de nosotros? ¿Okay? Fíjense bien lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Ya están ahí? Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, voy a leer desde el 13 para tener contexto. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. En otras palabras, hermanos, todos los pecados que cometemos no empiezan con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, no. ¿Dónde empiezan? Con una idea en nuestra mente, con una idea incorrecta, ¿ok? Entonces, cuando lleguen a tu mente las ideas incorrectas de pecar en cualquier forma, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, la segunda parte. No proveáis para los deseos de la carne, es decir, si tú en tu mente estás pensando, ¿cómo me voy a hacer tranza a alguien en un negocio? Esa idea de tu mente. Ay, mira esa vecina, qué guapa es. Te voy a hablar. Quita esa idea de tu mente. Ay, mira, esta persona, ¿no? Es bien tranza y le voy a ayudar para que me ayude a mí a transar. Quita esa idea de tu mente. Entre más ideas tú dejes en tu mente que están ideas pecaminosas, ahí se están concibiendo. Eso te va a crear a ti una tentación. Y si después de que tú cedes ante esa tentación, lo que va a ocurrir es que tú pecas. Y después de que pecas, lo que da consecuencia del pecado es que la muerte. Que todos ya sabemos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos, ¿sí?, quitar de que vengan a nuestra mente pensamientos de pecado. Eso no lo podemos evitar. Nadie lo puede evitar. ¿Okay? Pero lo que sí podemos evitar es que estén ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y que estemos piense en ellos, porque tarde o temprano nos puede ganar la tentación y cometemos los pecados. Entonces, lo más importante es sacarlos. Mi amigo y pastor Nelson Morales y misionero me enseñó una frase hace muchos años sobre este punto y él decía lo siguiente. Decía, mira Javier, no podemos evitar que los pájaros revoloteen encima de tu cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Todos vamos a tener pensamientos de pecado. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Okay? Tenemos que desecharlos, tenemos que espantar. El último versículo que Santiago, el último es Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Ande? Nada más Santiago. Ok. Termino con esto. Hermanos, necesitamos ante el regreso del Señor Jesucristo que está cerca, más cerca que nunca, empezar a vivir nuestro presente teniendo en cuenta nuestro futuro. Nuestro futuro es glorioso.
Nuestro futuro es el cielo. Nuestro futuro es estar en la presencia de nuestro Padre Celestial eternamente y para siempre. Que cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo podamos verlo, ¿verdad?, de una manera digna, que no tengamos que irnos a un recoveco del cielo porque no lo obedecimos, porque vivimos una vida aquí de pecado, porque no obedecimos, porque no hicimos el llamado que teníamos para servirle. El llamado es para todos. Y a la luz de esa palabra, a mí me gustaría que cada uno de ustedes, hoy yo no voy a orar, cada uno de ustedes ore. Cada uno de nosotros sabemos ahí lo que estamos adoleciendo. Cada uno de ustedes ore en su lugar, ¿sí? Ore, y yo voy a hacer una oración final para que Dios nos fortalezca y nos bendiga a todos. Adelante. Si gustan cerrar sus ojos, inclinar su rostro, olvídese de la persona que está al lado, olvídese de la persona que está atrás. Usted hable con su Dios porque Él es el único que le va a escuchar y es el único que le va a fortalecer. Hágalo, por favor. Padre Santo, fortalécenos, Señor. Sabemos que en este mundo, como tú dices en tu palabra, en este mundo tendremos aflicción, pero también tenemos que confiar porque tú has vencido a este mundo, porque tú estás con nosotros, porque nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, que nos fortalece, nos consuela, nos exhorta, nos alienta y nos ha dado un dominio propio para vencer no solamente cualquier pecado, para vencer cualquier tentación, para vencer, Señor, cualquier obra infructuosa de la tiniebla. Fortalécenos, Señor, para poder seguir adelante, para vivir una vida digna, para vivir una vida que a ti te agrada y que podamos vestirnos, Señor, como el Señor Jesucristo, de santidad, de justicia, Señor, para llevar esa luz a todas las personas que aún no te conocen, Señor, porque ellos necesitan escuchar de tu palabra. Señor, si hasta hoy he sido un cristiano cómodo, si hasta hoy he sido un cristiano que no se ha preocupado por ellos, Señor, hoy me arrepiento. Te pido que me perdones, Dios, y dame la fuerza para caminar día con día en plena obediencia tuya, en plena santidad tuya, igual que el Señor Jesucristo, en cuyo nombre te doy las gracias en esta mañana. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.